Mevoraj, buenas tardes o noches, buena semana, Jodesh Tov Mevoraj, un gusto poder encontrarnos nuevamente después de una hora que terminamos el Sheur de Megillat Ruth, apasionante como siempre. Vamos a compartir entonces ahora nuestro estudio semanal del Rambam, donde ya estamos estudiando las leyes de Sukkot. Un minutito nada más que vamos a... tenemos que buscar nuevamente. Les voy a pedir disculpas porque estoy con un problema en la computadora donde no me permite encontrar los archivos que he abierto. Así que enseguida ya estaré de vuelta con ustedes y los voy a volver a poner. Así que interrumpimos 2 minutos nada más nuestra conversación y luego seguimos. Gracias. Gracias por vuestra espera. Estamos transitando el capítulo 5 ya de esta sección que abarca el tema de Shofar, Sukkah y Lulav. Ya dejamos todo el escenario del Shofar y ahora estamos entrando ya en la dimensión, o sea, dejamos Rosh Hashanah y entramos en la dimensión de la Sukkah y su conformación, por supuesto, y el Lulav, que habrá de hablar de las 4 especies vegetales que se utilizan, por supuesto, en el tiempo de Sukkot. Entonces, después de repasar las primeras 8 alajot, llegamos a la alajá número 9, donde dice Sukkah shenasake ilhatam mikol makom shena. Una sukkah, dice Rambam, que se hizo con cualquier propósito, incluso si no se hizo con el propósito de cumplir la mitzvah. Aparte shelona asar shen mitzvah. Si se hizo de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Es kosher. En este caso, dice, debe hacerse con el propósito de dar sombras. O sea, fundamentalmente el objetivo de la sukkah es generar sombra, ¿no es cierto?, dentro de su interior, obviamente, que con sukkot goim de sukkot be'emah bechol hayim sebae. Por ejemplo, son las sukkot hechas para los gentiles o las sukkot hechas para los animales y similares. Todo eso puede considerarse kasher en la medida que la sombra dentro de la sukkah sea mayor que su sombra. Ahora bien, dice Rambam, en contraste, en cambio, una sukkah que surgió por sí sola, en este caso es pesula, en este caso no se puede utilizar, es inaceptable. ¿Por qué? Porque no fue hecha con el propósito de dar sombra. Vejen ajotet bagadish beastau sukkah en la sukkah. Del mismo modo, dice, cuando una persona excava un lugar en un montón de gadish, de cosecha, tiene un montículo de cosecha, ¿sí? Y entonces empieza a cavar en el medio y le queda una suerte de iglú de espigas, ¿sí? O sea, tenía una gran cantidad de, eso se llama gadish, y empezó a excavar en el medio y le quedó un agujero en el medio, y entonces eso se llama Ajotet Bagadish, y lo hizo sukkah, no se considera una sukkah tampoco. ¿Por qué? Dice Rambam, Sharei lo aimer gadish de letel, porque esa persona no amontonó allí todo ese grano, esas espigas, para el propósito de dar sombra. Simplemente lo puso allí para después separarlo y entregarlo a los animales en caso de que sea necesario. Me fija, dice Rambam, en consecuencia, y Masaba Tejilá Halal, si hizo, uno crea un espacio de un palmo de alto. Palmo de alto son 10 centímetros, nada más. Bemeshech Shiv'a, Leshem Sukkah, y 7 palmos, 70 centímetros del área con el propósito de una sukkah, de Hatat Bajarejen de Ishlima de Azara, y luego lo va ahuecando hasta que alcanza los 10 palmos, o sea, los 10 palmos en el sentido de 1 metro, entonces ahí se considera ya kasher, ya que el shafar fue colocado con el propósito de dar sombra. Quiere decir que de esta manera, eso sí, el techo ahora es con el objetivo de dar sombra, o sea que ya hizo un espacio, no solamente excavó un agujero, sino que en última instancia, dice, hizo ese gadish, ese lugar para dar sombra. O sea que
si en un principio, explican los comentaristas del Rambam, si en un principio dejó allí todo el grano, las espigas, ¿sí? Se llama gadish, y dejó debajo un espacio abierto, un espacio vacío, con la altura de 10 centímetros, por lo menos, y de altura, y de un ancho de 7 palmos, 70 centímetros. Vamos a tomar el palmo como 10 centímetros para redondear. Entonces podemos decir que desde un principio esa cosecha que está agrupada delante mío, ¿no es cierto? Ese gadish fue puesto allí para dar sombra sobre el espacio que está debajo. Por lo tanto, cuando incrementa la altura de un palmo a 10, quiere decir a 1 metro, se considera una sukkah shera. Estamos hablando aquí de todas las opciones que pueden llegar a hacerse. Obviamente, hoy en día, nuestro lugar no está en el campo, obviamente, entonces esta condición de ser seres urbanos nos lleva a una realidad bastante diferente con respecto a lo que es lo que nos dice el Rambam. La halajá número 10 nos dice Javilei Kash ve Javilei Etzim ve Javilei Zeradim Eimes Akefim Bahem. No podemos usar manojos de paja, manojos de madera, de Javilei Zeradim y manojos de caña como shaj. ¿Por qué? Gezerá dice, este es un decreto que fue instituido, Shema Yaseh Adam Javilot al Galbo, que de ley Sham. Dice, porque uno no coloque esos bultos en el techo para que se sequen. Y después que se secaron, y Malek, de Yeshev Tachtehem de Shensuká. Y luego cambia de opinión y se siente debajo de ellos con la intención de que sirvan como suká. Entonces, ¿por qué? Beú mitjilá lo asas hasbeletel. Esa persona no colocó el cejaj ese, lo puso a secar, nada más. Lo puso originalmente con el propósito de dar sombra, no lo puso para eso. Por lo tanto, si yo no tuve la intención, ya no lo puedo utilizar, si bien son elementos que han crecido en la tierra y que fueron arrancados de su lugar. Pero lo puse arriba para que se sequen nada más, porque necesitaba seco, quitarle la humedad. Pero no lo pensé para hacer el shaj. Entonces, lo haces shaj el benitzet que su calle me hasta melea. Y entonces aparece como un azúcar que surgió por sí. Veí mi tirán, y será. Pero si él desató esos manojos de madera o de cañas, paja, entonces, si ya los desató, dice que será. Se puede utilizar como sejaj, en jabilá pejutame esrim de. Dice, y se considera una jabilá, un manojo, a no menos de 25 unidades. Nomás, anafim. En este caso, padim significa ram. Bien, entonces para que sepamos que es una cantidad realmente significativa, ¿verdad? Siguiendo con respecto a la, perdón, a la calidad del sejaj, nos dice, Javilot ketanoche agdu otam leminyan, dice, los pequeños manojos que se atan juntos para venderlos por número pueden usarse como sejaj. Quiere decir, los manojos que fueron atados para que estén ordenados en paquetes con una cantidad permanente, se los puede hacer con ellos el sejaj. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron unidos, atados como un manojo para ser contabilizados y no en el futuro no los van a dejar unidos, atados. Por lo tanto, no existe sospecha alguna ni temor que los ponga en el techo de su suká para que se sequen. Está claro que estos los compró para ponerlos como sejaj. Vejen ajotej rosh hadekel y ajariot agudot bo. Dice, lo mismo pasa, dice, si se corta la parte superior de una palmera de alquiler, que es donde se saca el lular, ¿no? Y se le atan las ramas, ajotej rosh dekel y ajariot agudot bo, están atadas las ramas, se puede usar como sejaj, porque los elementos que se atan de forma natural
no se consideran como fardos o manojos. Quiere decir, las hojas fueron atadas para su contabilización y por lo tanto no van a quedar, dijimos otra vez. Entonces ahora yo he cortado, perdón, la parte de la palmera de altilera y salen varias ramas, como sabemos, ¿cierto? En la parte superior. Se parece como una javilá, como un manojo, como un paquete de ramas, porque son muy abundantes. ¿Mm? Entonces, ¿qué se puede hacer? Dice Rambam, Mesakejimbo, She'eget Biede Shamayim Eino Kajavilá. Dice que la persona dice que ata, que en este caso, dice, si se dan se atan en forma natural, no se consideran fardos. ¿Sí? Entonces, en este caso, She'eged Mesakejimbo. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto se da como parte de cómo se atan las hojas de la palmera, como para poder tenerlas y traerlas hacia la azúcar. Ahora, dice el Rambam, Bafilu Kashar, Rashea Hariot Kulam Mitzat Echad. Además, incluso si se atan las puntas de las ramas de un lado solo. Shelimteu que Javila Echad Mishne Rashea, dice, y así parecen ser un solo paquete con uno de los dos extremos atado naturalmente y el otro atado como resultado de la actividad humana. Todo esto puede usarse como sejaj. Todo esto se puede usar como sejaj. ¿Por qué? Porque obviamente eh, está respetado el hecho de que estén atadas de un lado y no del otro, y de una u otra manera sirve como algo que Gilumina Ares, que ha crecido de la tierra y que ha sido sacado de la tierra, en este caso del agua. Ahora bien, dice Sheaoget Etzehat Einojavita. Un solo árbol que está atado no se considera un paquete, sino más bien una sola pieza de madera, ya que las ramas están unidas entre sí de forma natural. De forma natural, dice Rambam, Bidei Shamayim, para que ustedes entiendan que, bueno, ese árbol tiene que ver con la creación, tiene que ver con el creador, y no hay ninguna duda en este caso que todo eso es lo que estableció el creador desde un principio, y por lo tanto, las ramas de palmera siempre se pueden usar para el sejaj. Cualquier cualquier paquete, cualquier fardo que no sea lo suficientemente fuerte para sujetarlo cuando se lleva, no se considera un bulto resultante como que se puede usar como shaj. Es decir, por eso tiene que ser algo pesado, obviamente, y no algo simple, que se lo pueda atar, porque si no se puede desarmar, obviamente, cuando se transporta ese paquete del tejaj. Por lo tanto, aquí entendemos ya que también las hojas de palmera, por supuesto, se pueden utilizar y hoy es parte de la decoración por excelencia, ¿no es cierto? Cuando uno está viendo la llegada de Hakazukot, lo primero que vemos en los autos es que van en búsqueda de hojas de palmera. Esas hojas que son realmente hermosas, de una u otra manera cubren todo el techo de la azúcar y realmente le dan un aspecto realmente hermoso. Otros también utilizan las hojas de palmera y se las dejan paradas, una, dos, tres, cuatro, en la azúcar, como parte de la decoración de la azúcar, para que sepamos que todo esto se puede utilizar para el sejaj, también para la decoración de la azúcar. Ahora bien, la alajá número 12 dice Aose Sukatota Hataila. Dice una persona que construye su suká debajo de un árbol. Dice la Mishnah, la alajá se considera que una persona que construye su suká debajo de un árbol, que hilo asa betojabayit, es como si la construyó también dentro de su casa. Quiere decir, no puedo hacer una suká dentro de mi casa y por lo tanto ese suká es pesula, es una suká que no se puede utilizar lamentablemente. Y de la alea ella no se va de. Ahora, ¿qué hizo? Si uno cubre las hojas y ramas de los árboles sobre el azúcar,
y luego coloca shag sobre ellas y solo después las separa, se aplican las siguientes reglas. Hidela, ¿qué quiere decir? Hidela es elevar un poquito las hojas de los árboles y sus ramas sobre la azúcar cuando todavía están esas ramas y esas hojas unidas al árbol, y puso sobre ellas el cejaj. Y después cortó esas ramas y esas hojas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el Rambam? O sea, tengo en mi jardín varios árboles, uno de los árboles, sus ramas dan hacia donde está el azúcar, hago que el azúcar, las ramas desciendan, coloco el cejaj y después corto las ramas. ¿Cuál es el din en este caso? Imaya sikuj arbe mehem, que será. Si la cantidad de cejaj kosher excedía las ramas del árbol, entonces la azúcar es kosher. Beimlo allá sikuj ya kasher mitjilato, pero si el sikuj, el cejaj, originalmente era kosher, no excedía las ramas, entonces, ¿qué dice? Arbe mehem, sarich lenanea otam achar tzitatam, debe sacudirlas a las ramas del árbol después de haberlas separado, cortado del árbol, de modo que se hayan colocado con el propósito de hacer un azúcar. Entonces, siempre el criterio es debajo de un árbol, imposible. Pero si la quiero tener como base para poder poner el shaj y después corto las ramas, tenemos que intentar, hay que sacudirlas las ramas para que sea hecha de Shem Sukkah. Porque al principio, cuando se pusieron, no eran aptas para el cejar, porque estaban unidas al árbol. ¿De acuerdo? Entonces, y siempre y cuando el cejar sea mayoritario, en este caso, que las mismas ramas del árbol que en principio se unieron. Lehabdolot es como inclinar la rama para ponerla por sobre la azúcar y después la cortaba. Primero la ponía sobre la azúcar y después la cortaba. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo todas las alternativas que a veces pueden ocurrirnos también en una casa que, si Dios quiere, compramos o hemos tenido, y en última instancia, o cuando bajamos al patio común o al jardín común de los edificios, que es muy común acá en Israel, donde la buena vecindad por lo general nos permite o nos permitía, ya nosotros tenemos una azúcar en nuestro balcón, gracias a Dios, eh, la buena vecindad permitía que en el jardín común de los propietarios se pudieran hacer sucos. En realidad, en donde nosotros vivíamos antes, aquí en Israel, no había grandes árboles y los árboles estaban más retirados. Pero sí recuerdo que había un árbol que tenía sus ramas extendidas. Lo que pasa es que no teníamos autorización para cortar las ramas, como propone el Rambam. Y entonces, bajo un árbol no se puede hacer ninguna azúcar. Bien. ערב דבר שמסככים בו ודבר שהם מסככים בו, וסיכך בשניהם. Ahora pasó que si uno mezcla algo que puede usarse como shaj con una otra cosa que una sustancia no es, que no puede usarse como shaj, quiere decir, si mezclamos aquí dos tipos de shaj, uno que sí se puede usar y el otro que no se puede usar, ¿y qué hizo? Y usa los dos como shaj. Afalpiche, Kasher y Ater a la Pasul, a pesar de que la cantidad de shaj kosher excede la del shaj que no fue aceptado como tal, esta mezcla es inaceptable, por lo tanto es pasul. Si uno cubrió el azúcar con estos dos tipos de shaj, no son sustancias, y los puso por un lado y por el otro, quiere decir las mantuvo separadas, ¿cuál es la regla en este caso? Dice, la regla es, dice, si hay más de 3 palmos, 30 centímetros, de el sejaj del material que no es aceptable como sejaj en un lugar, ya sea en el medio del azúcar o bien en un costado,
es una suká shula. O sea que si hay más de 30 centímetros de sejaj no aceptado, ¿no es cierto? Si uno puso allí ramas que no se pueden utilizar como sejaj en última instancia, entonces sabemos que esa suká está pesula. Sin embargo, pregunta al Rambam, Bamé de Barim Amurim, la halajá número 14, ¿dónde se aplica toda esta realidad? Dice Biktanat, quiere decir en una suká pequeña. ¿Qué es una suká pequeña? Es una suká cuya superficie incluye 7 codos por 7 codos, 70 centímetros, 7 perdón, 7 puños, 70 centímetros por 70 centímetros. Enseguida lo va a explicar en la próxima halajá. Entonces, de esa manera, el sejaj ya es pasul, porque Memaet Misheura Kashuta Minimal y porque ya de por sí, dice el Rambam, donde se aplica una pequeña cita. Sin embargo, perdón, estoy explicándoles el contenido de la Mishnah. Dice, el sejaj queda siendo pasul, de maet meshura kashuta minimal. Por lo tanto, el sejaj que es pasul ya reduce mucho más al azúcar, y entonces el azúcar, después de determinada medida, ya también el azúcar es pesula, ¿no es cierto? Pero cuando el sejaj, que es no aceptable, es menor a 3 tefajim, quiere decir mucho menos de 30 centímetros, que sería la mitad de los 70, ¿no? Aproximadamente de los 70 centímetros, entonces batel, midin labut, ve'ino memaet, y por lo tanto dice, se anula el sejaj este, y por lo tanto el azúcar puede ser que será. Esta es una azúcar pequeña. Pero dice Rambam, Besukah Gdolá, sin embargo, en una suká grande, Sejaj Pasul Baemta Posel Barbat Pajim, donde hay un material que es inaceptable como Sejaj en el medio, entonces descalifica la suká si hay 4 palmos de ella. Quiere decir, Posel Barbat Pajim. O sea, si hay 4 palmos, obviamente, si tienen 40 centímetros, la mayor parte está ocupado por un Sejaj que no sirve. Pero dice, si hay menos de eso, Pajot Mikan, será, la azúcar es kosher. Uminatzad, y del costado, no en el medio del azúcar, sino al costado del azúcar, Osel Bearba Amon. El material que es inaceptable como Shak está de un lado, descalifica el azúcar si tiene 4 codos. 4 codos son 2 metros. El Pajot Mikan, que será, pero si tiene menos, la azúcar es kosher. Por lo tanto, un azúcar que tiene 70 centímetros por 70 centímetros. 7 por 7 son 49, ¿no? 70 por 70 de, del Shaj Kasher, del techo Kasher, aparte del Sejaj Pasul, aparte del material que está Pasul, que no es aceptable, y por lo tanto el Sejaj Pasul, en este caso, el Sejaj que no es aceptable, con su materia no aceptable, no me mete Pesukah Mishur Kashrut Shelah Veino Posel. Entonces, el Sejaj inaceptable no disminuye el azúcar de su kashrut original y no la anula, sino si tiene el Sejaj Arbaat Tefajim de Encha, 40 centímetros en el medio del azúcar, que es el tamaño que se considera que la hace inaceptable, o que es más de 4 amot en el costado, 2 metros, ¿no es cierto? Que menos de eso no se considera, obviamente, de una forma que vamos a estudiar llamada Dofen Amuka. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo este concepto que dice el Rambam. Entonces pregunta el Rambam, ¿qué tal? Dice, por ejemplo, el techo de una casa que se abrió en el centro y se colocó Shaj sobre la abertura. Quiere decir, Bay Sherifah. Bueno, es una posibilidad. Parte de la casa, en el medio de la casa, falta. Se arruinó, se cayó eventualmente, y entonces me queda
un espacio abierto en el techo. Entonces, Besikej al Mekoma Pejar. Y entonces, ¿qué hizo la persona? Dice, y colocó el shaj sobre la apertura. Por otro lado, dice, un hatzer amukefet exadra shisikej alea. Dice, un patio que está rodeado por una exedra, que era un espacio abierto que comunicaba en la parte de la casa, en la parte central. Lo vimos, el concepto de un patio rodeado de una exedra. Dice que es un patio que está rodeado de casas de los tres lados. En el lado 1, lado 2 y lado 3. ¿No es cierto? Ahí hay casas en todos lados. Muy bien. Entonces, y a lo largo de los costados del patio hay un espacio que está cubierto. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué hizo? Hay una parte cubierta y una parte abierta. La parte abierta, ahí pusieron el shaj. Y entonces pusieron el shaj y eso, por supuesto, se puede utilizar como sukkah. Es decir, tengo una pared, otra pared y una pared atrás. Entonces, acá están las casas. En el medio hay una pared más y adentro me queda la exedra. La exedra sería como un espacio abierto y si ahí puedo poner haj, estoy haciendo una sukkah en ese lugar. Está hablando el Rambam. La tercera opción es סוכה גדולה של פיתוח ודבר שאין מספקים בו בצד לפנות מלמעלה. Una azúcar grande sobre la cual se colocó un material que no era aceptable como shaj cerca de los lados de sus paredes, de las paredes del azúcar, por arriba, ¿no es cierto? Dice, en todos los casos, y Miesh ni cefata se caja cayer de la costa de la Rahamot, en todos los casos, si hay 4 codos, 2 metros o más, desde el borde del cejaj kosher hasta la pared, si hay más de 2 metros, entonces la azúcar es psula. Bajot mikan, si hay menos de 2 codos, lo vemos como si la pared se hubiera torcido. Akotel ne aikam, lo vemos como si se hubiera torcido la pared. Bedihashev de haj azul miguf akotel shera. Entonces, en este caso, se hubiera torcido, es decir, el material que no es aceptable como shaj se considera parte de la pared. Por lo tanto, la azúcar es kosher. Todo lo que se inclina pasa a ser parte de la pared. Y esto suena muy bien el concepto de la alajá de Rambam, muy revolucionario. De davar de alajá le Moshe en Sinai. Y este concepto es una alajá recibida por Moshe en Sinai. Miren ustedes lo que es la tradición oral, la Torah Shebe'al Peh, ¿verdad? Esto es un tema fundamental, que cada uno de nosotros pueda realmente entender cuál es la importancia de lo que es la Torah Shebe'al Peh. Y esto es, la Torah Shebe'al Peh representa aquello que los Jajamim han desarrollado a partir de todo este escenario de la interpretación. Y entonces todas aquellas cosas que nosotros decimos, ¿y esto de dónde es? Entonces lo explican los Jajamim como alajá de Moshe Sinai. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Sagrada Torah nos pide a nosotros, sabemos que, por supuesto, la Sagrada Torah está hablando de los tefilín. Pero ¿cómo son los tefilín? Los pondrás como señal sobre tu brazo y por frontales sobre tu frente. ¿Cómo son los tefilín? Bueno, sí, hoy todo el mundo sabe que son 2 cajitas negras que tienen correas, una sobre el brazo, otra sobre la cabeza, aquí en el lugar donde nace la cabellera. Entonces, ¿de dónde sabemos que las cajitas tienen que ser negras? Y las franjas, perdón, tienen que ser negras. Bueno, los Jajamim dijeron, eso es alajá de Moshe Sinai. Esta alajá de los tefilín la aprendió Moshe Rabbeinu en el Sinaí y la transmitió oralmente. ¿Me entienden ustedes? El valor de la Torah oral. Y esto es el concepto de Torah Minashamayim, por un lado, la Sagrada Torah que proviene del Creador,
dada a Bene Israel. Y por otro lado está la tarea de los Jajamim, que han sabido derivar cada mitzvah y cada ley de la Torá desde un lugar que tiene samhut, que tiene autoridad. Este es, como estoy explicando en mis cursos de Giur, este es el tema que deben comprender todos y cada uno de vosotros con respecto a cuál es la lucha, con respecto a diferenciarnos de las corrientes conservadoras que reformistas. No es un problema de forma, lo expliqué el otro día muy claramente en nuestro Shiur, el día martes específicamente. No es un problema de forma, si las mujeres esto o no, si se usa micrófono o no, si se usa órgano o no, si se sientan juntos o no. El problema es la concepción. El problema está en el indicio. ¿Hay Torah en el Shamayim o no hay Torah en el Shamayim? O sea, ellos no niegan en las tendencias conservadoras y reformistas que obviamente hubo un momento que Hashem se reveló en el monte Sinaí y habló con el pueblo judío. Pero a partir de allí, la Sagrada Torah, de acuerdo a esta concepción, la aprenden como una sumatoria de fuentes. Y por lo tanto, ellos no reconocen lo que es la Samhut Jajamí, la autoridad rabínica. Y por lo tanto, la halajá se puede modificar a piacere, como se dice, a gusto, en función de la necesidad. Por supuesto que hay autoridades rabínicas muy competentes en ambas márgenes. Me imagino más en el lado conservador. No estoy en contacto con ellos ya, hace más de 40 años. Pero en última instancia, entiendo de que hay una percepción muy diferente. Y acá tienen ustedes este concepto, dice Rambam, es alajá de Moshe y Sinai. Es una alajá recibida por Moshe en el Sinai. Y esto para mí es muy importante. Quería ver si dice la explicación, dice aquí, este último término se refiere a una ley que se transmitió, y esto es lo que quiero que entiendan, de generación en generación, y se remonta al monte Sinai. Sin embargo, no hay mención, ni siquiera alusión directa en la Torá escrita. Y esto lo vamos a estudiar en el Tratado de Duyot, fundamentalmente. Pero esto es lo magnífico, esto es lo fundamental que cada uno de nosotros debe comprender. Entonces, me parece que es una clase fundamental que entendamos lo que es Alajá le Moshe Sinai, que no tiene una fuente en la Sagrada Torá. ¿Pero de dónde lo deducimos? La tradición oral, de generación en generación. Eso es lo que construye la identidad judía. Entre otros casos que dice Moshe Rabenu, She'al abija beyagetja, de keneja beyumbrula. Pregunta a tu padre para que te lo diga, a tus ancianos para que te lo relaten. Esas son las fuentes iniciales y primarias. Nosotros como padres y como abuelos tenemos que ser transmisores. Y esa es la tarea. Cada uno le cabe la función de la educación. Y ahora que llega Jaca Pesas, con mucha más razón. De Talebin Jama Yomaulemo. Y dirás a tu hijo en aquel día diciendo. Esa es la magna tarea de cualquier Yehudí. Saber enseñar, saber transmitir. Y para eso uno necesita primero poder aprender. Este es el intento permanente de poder estudiar. Muy bien, la alhaja número 15 nos pregunta el Rambam, Be'eido y Sukaktaná. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una suká pequeña? Kol shein ba el shivat efahim al shivat efahim. Entonces nos dice, cuya área no será más de 7 palmos por 7 palmos. Esa sería la suká pequeña. Esa sería la cantidad mínima, diría aquí. La suká pequeña, mencionando en las dos alefat anteriores, cualquier suká cuya área no sea más de 7 palmos por 7 palmos. Dicen aquí los comentarios, como se explicó anteriormente, si hay 3 palmos o más de sejaj no kosher, ¿se acuerdan? En un lugar, el principio de levut no puede aplicarse. Por lo tanto, la suká no es kosher porque carece de la cantidad mínima de sejaj. Sin embargo, si hay menos de esa cantidad de shaj no kosher, el shaj no kosher se incluye como parte de la suká y se cuenta como parte de su tamaño mínimo. Ese sería el concepto de suká taná. Es 7 palmos por 7 palmos, 70 centímetros por 70 centímetros.
Y luego pregunta Rambam, ¿qué es una azúcar gedolá, una azúcar grande? José Ishaer Vayater al Zhaj Pasul, Shivat Efahim al Shivat Efahim, Zhaj Kasher. Dice, la de grande es cualquier azúcar cuya área sea lo suficientemente grande que 7 palmos por 7 palmos de Zhaj kosher permanecerá además del Zhaj que no es aceptable. O sea que obviamente esta azúcar que tiene una superficie de 7 por 7 de Zhaj fuera del Zhaj Pasul, o sea 70 centímetros por 70 centímetros del Zhaj kosher, se considera una azúcar grande. Bien, la halajá número 16 ya nos habla acerca de la calidad del sejaj y nos dice, si uno usa como sejaj materiales, perdón, que son sikej bedabar, pasul bedabar kasher de betzatze. Si uno usa como sejaj materias que son aceptables como sejaj y otros materiales que no son aceptables como sejaj y lo coloca estos materiales uno al lado del otro, ¿sí? Uno del tzadze, dice, sin dejar ningún lugar con shaj no kosher de más de 3 palmos de área, de 3 palmos de espacio, sino menos, se dan las siguientes reglas. Dice, Imaya kolas shaj kasher yater kol azul, si el total, como estudiamos, del shaj kosher excede el del shaj no kosher, entonces la azúcar es kasher. Y si hubiera una cantidad exactamente igual de ambas sustancias, de ambos materiales, perdón, no es aceptable aunque no haya un solo lugar que tenga 3 palmos de shaj no kosher. Afalpi, she'en bamakom el echad shelosha. Dice, a pesar que no haya un solo lugar que tenga 3 palmos de shaj no kosher, dice, todo esto es tesulá, dice, y prese shaj pasul que parutz un echad. Esta decisión se toma porque el Zhaj no kosher se considera como un espacio completamente abierto. Zhaj parutz lo dice, se considera. Por lo tanto, es como que eso no existiría y por lo tanto la azúcar queda anulada, inaceptable, porque su sol es mayor que su sombra. Y todo el Zhaj, el objetivo es que la sombra sea mayor que su sol. Bien, bueno, capítulo muy extenso, este capítulo 5, creo que les dije, que tiene unos 24, 25 tal vez alajot, así que vamos a terminarlo seguramente la próxima semana. Dice el Rambam una vez más, Parás alea beget bilemala oye parás tajtea mipnea neshar pesula. Si uno extiende una tela sobre el cejaj o extiende debajo del cejaj, ¿no? Pongo una tela debajo, ¿para qué? Mipnea neshar, por las hojas que se caen, porque obviamente se desprenden hojas de un cejaj natural, entonces es pesula, la azúcar no está de acorde. Pero eso que de naotá, pero si uno lo extiende debajo del cejaj para hacerla más bella, al azúcar es que será. En ese caso sí, no es para que detener la caída de las ramas o de las hojas. Dice Rambam, vejen im si queja que ilhatá. Dice de manera similar, si uno cubre el azúcar con un zhaj como lo requiere la halajá, veiterá beminay perot, y las adorna con varios tipos de frutas, Minei Begadim, y también ropas, Bekelim Shitelamba, y utensilios que están colgando de la ciudad, Ben Victalea, Ben Basejaj, del Nautá, ya sea en las paredes o en el Sejaj, para hacerla más bonita, esto es kosher. Generalmente se ponían frutos naturales, pero se dejó de poner porque eso se echa a perder durante una semana. Entonces hoy toda la decoración, tenemos guirnaldas, tenemos luces, tenemos cuadros para poner en la azúcar, tenemos otro tipo de adornos, no necesariamente. Si queremos poner, se venden hoy en día unos racimos muy bonitos de uva, eh, casi con el color de la uva, que son de plástico, un plástico muy bonito, y todo eso se puede poner en la azúcar y la hace obviamente bien kosher, y no hay ningún problema de hacerlo. Noyei suka emme matim begobha.
Dice, es muy importante saber que todo aquello que ponemos como decoración de la sukkah no reducen la altura, no reducen la altura de la sukkah, la altura. Pero dice Rambam, "Aval lema'atim berojba", pero sí reducen su ancho. Quiere decir que si están muy cercanos los adornos a las paredes de la sukkah, se consideran como parte de la estructura de la sukkah y por lo tanto reducen, como ustedes comprenderán, el tamaño de la sukkah. Y eso es muy importante. Ayuno ya sukkah muflagin migagá arbaat fajim yater tesulah. Si las decoraciones de la sukkah están separadas del techo, el zhaj, 4 palmos o más, 40 centímetros, por eso hay que saber bien dónde los colgamos. Si no, la sukkah, en este caso dice Rambam, es ya pesulá. Inaceptable no sé si es la palabra. Pasul es lo opuesto de kesher. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Shemitza Yoshev Sham Keilu Einot Tajat Ashar. Porque es como si una persona que se sienta allí no está sentado debajo del shaj, sino debajo de las decoraciones, ¿no? Y esos alimentos que son alimentos o que son utensilios con los cuales no son aceptables como shaj. El alimento o los utensilios no son aceptables como sejaj. Por último, para poder alcanzar ya la última parte de la sukkah, dice, las siguientes reglas se aplican cuando el sejaj, sheyubo jalonot jalonot, tiene espacios abiertos a través de los cuales se puede ver el cielo. Y yesh bekol ha'avir kejol makom ha'mesukah, dice, si el área de los espacios abiertos es equivalente, dice Rambam, a la del espacio cubierto por el sejaj, entonces es una sukkah pesulá, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Hamatá y Emerubá Antilatá, porque la porción expuesta al sol va a penetrar más sol que sombras en la sukkah y por lo tanto, al haber más sol que sombras, la sukkah es pesulá. Mejor, Shehamatá, Merubá, la Tzera y Lucifer. ¿Está bien? Entonces dice, Beima Yaz Haj Rabara Abir, siempre que la parte expuesta al sol sea mayor que la parte sombreada, no se considera como tzaj. Pero si el tzaj excede el espacio abierto, obviamente donde hay más sombra que sol, entonces seguramente la sukkah, con favor de Dios, es desde ya que será. Bueno, muy bien, les dimos un paso más, adelantadísimos, ¿no? Con el tema parece, de Sukkot, pero bueno, es parte de la tarea que nos impone y nos lleva el estudio. Estaremos entonces comenzando la próxima semana el capítulo 5 para terminarlo ya, las 6 alajot que nos quedan, 7 alajot que nos quedan, para comenzar también con el próximo capítulo que tiene menos alajot y que habla sobre la yeshiva en la sukkah. Quiere decir la mitzvah de sentarnos y de compartir la sukkah durante la fiesta de Sukkot. Bueno, simplemente agradecerles una vez más, que cada uno les envíe su brajá, que tengamos Jodesh Tov, que tengamos Besorot Tovot, y por sobre todas las cosas, que tengamos buenas noticias, mamás aquí en Eretz Israel, que todo se pacifique, que todo se tranquilice, y que cada uno nos permita vivir estos Moadim de Simcha, como decimos siempre, estas celebraciones que sean para Simcha y alegría. Muchas gracias a todos, Shavua Tov, Jodesh Tov, gracias por acompañarnos y darle fuerzas a nuestro Beit Midrash.